Buenas tardes a todos. Quería en primer lugar agradecer a los que han organizado esta tarde de reflexión, de oración, por el esfuerzo que han puesto y porque es algo que nos hace bien a todos, ¿no? Compartir esto. Y quiero, en primer lugar, hacer una memoria agradecida de la mamá de Emilio, Agnata Barletti, que partió a la casa del padre el domingo pasado. Una mujer que no solo fue un testimonio viviente de fortaleza ante la pérdida de su hijo, sino que fue un ejemplo de mujer que supo perdonar, de vivir ese don de Dios que es el perdón. Agnata Barletti, antes de enterrar a su hijo, antes de cerrar el cajón, le pidió a su hijo que le ayudara a que no hubiera odio en su corazón. Y realmente nunca hemos escuchado de ella una palabra de odio, de rencor, una mujer que fue un testimonio viviente de perdón y, repito, de fortaleza. Y por eso yo siempre digo, qué importante que hagamos memoria. Y una memoria agradecida. Ojalá que nunca dejemos de hacer memoria de nuestros 5 hermanos, ¿no? Memoria de su vida y de su entrega testimonial, ¿no? Ojalá que nunca dejemos de buscar la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Ojalá que nunca dejemos de trabajar por la justicia. La justicia es el cimiento de una sociedad. Donde no hay justicia, no se puede construir una sociedad. Donde no hay justicia no hay paz. El santo Papa Pablo VI decía, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Cuando no hay justicia, surgen venganzas, surgen actitudes de justicia a manos privadas, surgen revanchas, surge el mal, ¿no? Pero qué importante que podamos entender que la justicia no es la venganza. La justicia es la condena del mal, la justicia aplica justas sanciones, la justicia señala lo que está mal, la justicia condena al que ha cometido una atrocidad como eliminar la vida. Pero la justicia busca el bien de todos. El santo Papa Juan Pablo II decía, la justicia es plena cuando está movida por la caridad. Por eso la justicia significa ese compromiso con el bien de la sociedad. No es devolver mal por mal, no es descargar broncas. La justicia es buscar la verdad y sancionar lo que está mal, ¿no? Movidos por la búsqueda del bien de todos, del bien social, ¿no? Y por eso el perdón no es impunidad. El perdón no niega la justicia, no niega la verdad. Si nosotros no perdonamos, no estamos siendo fieles a ellos 5, porque ellos fueron ministros del perdón. Es más, no estamos siendo fieles al Evangelio, que fue la causa que motivó la vida de ellos. Estoy hablando desde un lugar que Dios me ha regalado de poder conocerlos profundamente. Conocí a Salvador cuando yo era muy chico, tenía 8 o 9 años, era aspirante a Acción Católica en mi parroquia en Barracas, en la Tía María Santísima, y él, siendo seminarista, acompañaba a nuestro grupo de aspirantes. Con Alfie Kelly tuvimos una relación, él fue mi acompañante espiritual, mi director espiritual, durante 6 años, en los cuales hemos compartido en un promedio de cada 15 días charlas profundas, que no solo él me acompañó desde su sabiduría, desde su capacidad de discernimiento, sino también me pudo ir comentando mucho de su vida interior. También a Alfredo Liden y a Pedro Dufo los conocí 6 años antes de la masacre, en la parroquia de San Patricio. Con Emilio nos conocimos cuando iniciamos la experiencia de postulantado, no fue el que menos conocí. Y por eso creo conocerlos bien, viví con ellos la vida comunitaria, hemos compartido la vida, viví con ellos los últimos momentos, viví con ellos todo el inicio del proceso militar en el cual ellos fueron asesinados, viví con ellos las últimas horas, fui el único que cené con ellos esa última noche, y en esa semana escuché de ellos ellos han compartido mucho de lo que estaban viviendo, de cómo lo vivían, ¿no? Y por eso quisiera situarme desde acá, ¿no? Siempre que me encuentro con el padre Manuel Melapache, él me dice, no fuiste vos el que se salvaste, se salvaron ellos. Y eso es verdad. Ellos han hecho su Pascua, y una Pascua testimonial, y hoy estamos celebrando la vida y la entrega testimonial de ellos, ¿no? Y por eso, cuando a mí me preguntan, ¿por qué los mataron?
ese 4 de julio, la pregunta era, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál fue la causa de que hayan eliminado 5 hombres inocentes, defensos? Y yo creo que lo mataron porque quisieron acallar el Evangelio. El Evangelio cuestiona. El Evangelio implica cambios de vida, cambios de actitudes. Y a lo largo de la historia, siempre los poderes autoritarios, los que atentaron contra la vida, los que quisieron creerse dueños de la vida de los otros, los déspotas, siempre quisieron acallar el Evangelio. El terrorismo de Estado quiso acallar el Evangelio. Y ellos murieron por proclamar el Evangelio, murieron por amor a la humanidad, por amor a la vida, por defender la vida, murieron por fidelidad a la Iglesia. Yo siempre refiero la última reunión comunitaria que tuvimos, que fue el lunes anterior. Ahí el padre Alfiqueri, que era el superior de la comunidad, era nuestro formador, el párroco, él nos planteó la situación que se estaba viviendo en el país, una situación ya se percibía los signos de autoritarismo, se hablaba de personas que habían desaparecido, incluso personas que conocíamos, que se la habían llevado, que no sabíamos dónde estaban, se hablaban de atropellos, se hablaban de una situación muy difícil que se estaba viviendo en el país. Y la pregunta del padre Alfi fue, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recluirnos, tenemos que callar todo aquello que signifique una denuncia, que signifique el anuncio de la justicia, el respeto a la vida, o nos jugamos. Y la respuesta que ellos dieron fue, no podemos traicionar el Evangelio. Tenemos que ser fieles a Dios antes que a los poderosos de este mundo. Y eso los torna en hombres testimoniales. Ellos murieron por fidelidad al Evangelio. No murieron defendiendo una ideología. Murieron defendiendo la verdad evangélica, proclamando la verdad evangélica. Murieron por amor a Jesucristo y a la humanidad, y en fidelidad a la Iglesia. Una Iglesia que inició todo un camino de renovación, que nos invitó a un compromiso a trabajar por la dignidad humana en el Concilio Vaticano II, una Iglesia que nos invita, en apoyo de nuestros pastores, en su magisterio, a un compromiso con la justicia, un compromiso con el bien común, con el bien de la sociedad. Una Iglesia que desde Latinoamérica, nuestros obispos en Medellín, en la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, leyeron el Concilio Vaticano II y que también nos han invitado a un compromiso muy fuerte. El Evangelio genera vínculos nuevos, estructuras nuevas, el Evangelio tiene que ser simiente de una sociedad fundada en la justicia y en la verdad. Murieron por fidelidad al episcopado argentino en su documento de San Miguel, y por eso era una comunidad que quería vivir toda esa renovación eclesial y todo ese compromiso con la dignidad humana, ¿no? Fe y dignidad humana son inseparables. El Hijo de Dios se hace hombre para darle al hombre una nueva dignidad, y por eso trabajar por la dignidad humana es trabajar por Jesucristo, y trabajar por Jesucristo es trabajar por la dignidad humana, ¿no? Y por eso la causa de muerte de ellos fue esa. Hubo 2 cosas que fueron muy dolorosas. Una, la difamación, sobre todo en su momento, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que había armas, que eran no sé qué, que esto, que lo otro, mentiras. Pero también es muy doloroso, personalmente, es muy doloroso la manipulación ideológica que en estos momentos se hace de este hecho y de la vida de ellos, ¿no? Ellos murieron también por una fidelidad muy fuerte al carisma que hemos heredado a través de San Vicente Palotti. Un carisma de universalidad, un carisma donde proclamamos que todos tienen un lugar en la Iglesia, que el reino es para todos, que nadie puede quedar excluido, ¿no? Y de esa universalidad ellos quisieron ser pastores de todo el pueblo de Dios. Yo recuerdo una charla con el padre Alfredo Liden a los pocos días de haber entrado. Me acuerdo hasta el lugar y me acuerdo hasta cómo estaba vestido el padre Alfredo Liden. Hablando de una situación concreta, él me decía, el sacerdote tiene que ser padre de todos. Y por eso el sacerdote, el consagrado, la iglesia como iglesia misma, no se puede definir por un partido, no se puede identificar con una parcialidad. La iglesia es para todos, ¿eh? Y el sacerdote tiene que tener ese corazón de pastor, de acoger a todos, ¿eh? El Evangelio supera cualquier plataforma política, cualquier ideología. El Evangelio va más allá, ¿eh? Y el Evangelio tiene que ser siempre esa voz profética que señale lo que humaniza y lo que deshumaniza, ¿eh? Lo que hace bien y lo que hace mal. Las últimas medidas que ellos tomaron, el doctor Alfredo Liden y Alfiqueri, muestran cómo ellos tenían muy claro que el camino de la vida consagrada, el camino del sacerdocio, no se puede identificar con una parcialidad política, ¿no? Y por eso
nosotros tenemos derecho a imaginar lo que queremos, pero no le hagamos decir cosas que ellos nunca dijeron. Porque hacerle decir cosas que ellos nunca dijeron es utilizarlos a ellos para justificar mi posición ideológica. Hacerle decir cosas que ellos nunca dijeron y que yo creo que nunca hubiesen dicho, es una forma de querer yo defender mi idea, y para eso los utilizo a ellos. Y por eso ese respeto a la causa última por la que ellos murieron. ¿Qué nos dicen ellos hoy? Yo siento tres cosas, ¿no? Una, seamos hombres y mujeres que como ellos trabajemos por la vida de todos, absolutamente de todos, por la vida que está en el seno materno, por la vida por nacer, por la vida de tantos niños que viven en la pobreza y cada vez aumenta más la cantidad, por la vida de tantas personas que sufren injusticia y que son excluidas, por la vida de los que no tienen una vivienda digna, que no tienen un trabajo digno, por la vida de los que sufren marginación, por la vida de los ancianos, por la vida de los abandonados. Trabajemos por una sociedad donde podamos superar toda situación de exclusión y de injusticia, ¿no? La frase que han tomado para este aniversario, que es de Alfredo Liden, creo, atentos a la caridad. Fueron hombres de caridad que le abrieron el corazón a todos, ¿no? Y que trabajaron por la vida de todos, no por la vida de algunos nada más. Lo segundo que me parece que ellos nos dicen es: trabajemos para ayudarnos unos a otros a crecer en la fe. El Papa Francisco, ante esta pandemia, en su libro Después de la pandemia, incluso en su homilía aquel día en que comenzaba todo esto y que en soledad él ha rezado en nombre de toda la Iglesia, él nos decía: el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Necesitamos al Señor, como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentemos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Ellos 5 fueron hombres que trabajaron en el anuncio del Evangelio. Nos ayudaron a crecer en la fe. Muchos de los testimonios que hemos escuchado, de los que hemos conocido, fueron hombres conocidos que crecer en fe. Nuestro compromiso con la fe es ser fiel a ellos. Y lo tercero, regalémosle al mundo la esperanza. Esa utopía por la que ellos murieron, esa sociedad nueva que ellos soñaron, ese reino de Dios donde la vida es respetada y la justicia respetada, un día será plenamente realidad. El encuentro definitivo con Cristo en la plenitud de los tiempos será la plenitud de la vida, de la justicia, de la verdad, del amor, de la caridad. El Señor un día llevará a feliz término el reino de Dios que ya ha comenzado. Esta es la esperanza que ellos nos transmitieron con sus vidas y que nosotros estamos llamados a transmitir hoy. Muchísimas gracias, y que la vida de ellos sea una vida que nos anime a seguir jugándonos por el Evangelio. El Evangelio le da sentido a toda vida. Que el Señor los bendiga.